En el siglo XIX el romanticismo da pie a un movimiento filosófico, cultural y artístico que tomaría lo que queda del resto del siglo. Estamos hablando del realismo. Este movimiento aparece en sus comienzos de forma literaria y nace como consecuencia de las circunstancias sociales de la época. La consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y el nacimiento del proletariado. Europa está pasando en este tiempo por una época que se caracteriza por los adelantos científicos y los realistas quieren describir esta realidad que está pasando y por eso recibe el nombre esta corriente de realismo. En el teatro, el realismo quiere describir de forma documental lo que está pasando en la sociedad de la época, en contraposición con el romanticismo, que usa ambientaciones exóticas y personajes poco corrientes y extravagantes. La estética del realismo, fascinada con los avances de la ciencia, pretendía hacer del teatro y de las otras corrientes artísticas un documento que pudiera servir como documento histórico de la sociedad de la época. El realismo y el naturalismo son diferentes. El naturalismo no modifica nada y pretende mostrar la vida tal y como es. Es decir, tanto el actor como el autor no toman partida de la misma. El realismo, aunque quiere mostrar la realidad tal y como es, está sujeto a modificaciones, es decir, funciona como una especie de reflejo. Es decir, no modifica, no falsifica nada, pero al mostrar su obra como un juego de espejos, el resultado es una visión prismática y deforme de la realidad. En esta corriente, la percepción de la realidad se resuelve con una graduación de la captación de la misma realidad. Uno de los principales representantes del realismo es Anton Chejov. Él dio un gran avance al desarrollo del teatro junto con Konstantin Stanislavski y otros grandes autores y dramaturgos. Después vinieron otros contemporáneos, por así decirlo, como Tennessee Williams y Arthur Miller. Sus obras todavía se siguen representando, todavía se sigue escribiendo realismo y esta corriente está actualmente vigente y promete estar por mucho tiempo. Representar la realidad resulta atractivo para el público y también pues para nosotros los actores, porque es una de las primeras enseñanzas que se dan, actuar a través de uno mismo, y esta es la base del realismo. Personajes cada vez más cotidianos, no con muchas características, no muy caricaturescos, y la gran variedad de personalidades que se pueden hacer, pues hace que el realismo sea relativamente más fácil. Por eso se le recomienda a los actores que incurran cada vez más en la corriente del realismo, porque cuando se va a estudiar actuación es una de las más fáciles, más tangibles, más fáciles de representar y más fáciles de interiorizar. Bueno, seguimos con esto del realismo y quería como traer a luz a uno de los principales exponentes y poetas y dramaturgos de este movimiento. Se trata de Henrik Ibsen. Entonces vamos a hablar un poquito, tratar de profundizar y entender un poquito lo que es su obra. Entonces Ibsen tiene 4 obras dramáticas que se publicaron entre 1877 y 1882. Bueno, tiene más, pero estas
Estas obras, que son Los pilares de la sociedad, Casa de muñecas, Espectros y un enemigo del pueblo, pues son consideradas como dramas contemporáneos o dramas realistas. También se les llama como dramas de problemas, y son principalmente 4 los aspectos que permiten caracterizar a estas obras como dramas realistas o dramas de problemas, ¿sí? El primero es que convierten los problemas de la sociedad en tema de discusión. El segundo es que tienen una perspectiva sociocrítica. El tercero es que el argumento se desarrolla en la época contemporánea. El cuarto es que presentan a unos personajes y unas situaciones cotidianos. El crítico literario danés Georg Brandes fue el gran precursor del realismo en los países nórdicos. Él dio una serie de conferencias que se llamaban las corrientes principales de la literatura decimonónica, en donde él expone lo siguiente con respecto a una nueva literatura que debía ser realista y crítica con la sociedad. Él dice que la literatura de nuestros días esté viva, se manifiesta en el hecho de que convierten los problemas en temas de discusión. De este modo, otros como George Sand discute la relación entre los dos sexos. Byron y Feuerbach problematizan la religión. Proudhon y Stuart Mill la propiedad, y Turgenev y Spellhagen y Emily Auger las condiciones sociales. Una literatura que no convierta nada en tema de discusión está a punto de perder su sentido. Esta era una de las premisas con las que se manejaba el realismo, y los exponentes del realismo sociocrítico en Noruega, como Ibsen, se inspiraron en Brandes. En las 4 obras dramáticas de Ibsen encontramos muchos de los problemas sociales planteados por Brandes. La relación entre los sexos se discute en Casa de muñecas y en Espectros. La problematización de las circunstancias sociales vigentes las encontramos en obras como Los pilares de la sociedad y Un enemigo del pueblo. Ahí se habla sobre la moral, la sociedad, la tiranía de la mayoría, los burgueses, etc., ¿no? La perspectiva sociocrítica de Ibsen pretendía con sus dramas realistas evidenciar y denunciar los aspectos negativos de la sociedad, la hipocresía, la simulación, el abuso de poder, la conducta manipuladora. Por el contrario, la verdad y la emancipación, la autorrealización y la libertad personal eran para Ibsen lo que debía ser las bases de la sociedad. Y en esta obra, Espectros, su mirada crítica se dirige a los cimientos de la sociedad burguesa, mostrando sus conductas inmorales, y también un tema que es la eutanasia. Y pues este hecho lo convirtió en una figura polémica en su época y dio origen a fuertes controversias y protestas. Después también se ve la gran influencia que algunas de estas obras tuvieron para diferentes movimientos sociales, y una de las más fuertes ha sido para el movimiento, el mayor movimiento feminista, y esta obra fue Casa de muñecas, que influenció mucho a esto. Y el argumento de los dramas escritos por Ibsen a partir de los pilares de la sociedad se desarrolla en la sociedad contemporánea, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes, como vimos antes, que tenía que desarrollarse en la sociedad contemporánea de la época. Los exponentes de la literatura realista requerían penetrar en su época y dejarse influir por esta. Por ejemplo, tanto los dioses y los héroes antiguos como los emperadores romanos y reyes del poder mundial de las obras de estilo nacional romántico se sustituyeron por seres humanos. Antes eran los reyes y todo, se sustituyeron por personas como tú y como yo. Y el título de los primeros apuntes realizados por Ibsen en relación con Casa de muñecas, eso fue en 1878, fueron las notas para la tragedia contemporánea. Esto contribuyó a algo que se llama la tragedia contemporánea. Y ese término, tragedia contemporánea,
es ilustrativo, ¿sí? Ya que el proyecto del autor fue aplicar la forma clásica de la tragedia en un material moderno. En el plano formal, por ejemplo, de Casa de Muñecas, respeta los tres componentes clásicos de la tragedia: la unidad del tiempo, el espacio y la acción. Lo nuevo lo constituye el material de conflicto, la actualidad de lo que ocurre en el escenario. Los personajes y situaciones cotidianas. Y hay una carta interesante del sueco August Lindberg, quien estaba preparándose para hacer la representación de espectros. Y Ibsen, eh, él le escribió a Ibsen: el lenguaje, o sea, Ibsen le escribió a él, sí, Ibsen le escribió a él una carta. Y Ibsen decía que el lenguaje debe sonar natural y la forma de expresión debe ser característica para cada uno de los personajes de la obra, ya que un ser humano no se expresa igual que otro. A este respecto se puede corregir bastante, esto se puede corregir bastante en los ensayos, puesto que allí se nota fácilmente lo que nos suena natural y espontáneo y lo que debe modificarse durante muchas veces o repetidas veces, hasta que la frase tenga la suficiente credibilidad y una forma realista. Eh, el efecto de la obra depende en gran parte de que los espectadores tengan la sensación de estar mirando y oyendo algo que tiene lugar en la vida real. Esto presuponía que los personajes hablaran y se comportaran de modo natural y que las situaciones tuvieran el sello de la vida cotidiana. Los personajes no podían hablar en verso, los monólogos y los apartes y las maneras de hablar fragmentadas fueron suprimidas por el drama, porque el drama realista debía imitar una realidad reconocible. Bueno, esta era una de la forma de ver de Ibsen y cómo él transformó y influyó mucho en esta corriente teatral y dramatúrgica y todo esto, ¿no? Y Ibsen fue una persona también como que averigüé mucho de él y fue como una persona controversial también en su vida, no es como que admire mucho a él, pero bueno, es uno de los representantes y fue interesante poder profundizar un poco en esto.